versículo 10. ¿Todos lo tenemos? ¿Amén? Amén. Dice la palabra del Señor: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora ustedes, 1, 2, 3. Amén. Vamos a orarle a nuestro Dios. Te damos las gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por la palabra que tú nos das, porque es una gran bendición para nosotros reunirnos, bendito Dios, en este lugar, congregarnos, Padre Santo, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Habla nuestras vidas, bendito Dios. Queremos que sea tu santa palabra, Señor, la que cae en lo más profundo de nuestros corazones. Queremos ser enseñados a través de tu Espíritu Santo, bendito Dios, por ti mismo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Es una bendición para todos nosotros reunirnos en este lugar. ¿Sí? De todas maneras, como iglesia del Señor, siempre debemos estar preparados para ir a donde el Señor nos lleve. Y en este caso hemos sido traídos para acá. Un poco difícil, de repente el trajín. Al final vamos a tener que volver a regresar nuestras cosas. El otro domingo vamos a tener que volver a traerlas. Pero en medio del sacrificio y el esfuerzo, ¡qué alegría! ¿Saben por qué? Porque nos asemejamos más a Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que en esta mañana muchos hemos venido a servirle a Dios, no a ser servidos. Y como eso es así, al final los varones fuertes y esforzados, no hay movilidad, porque movilidad hemos traído las cosas, van a ayudar todos a qué cosa, a poder llevar todas las cosas y regresarlas a su lugar. Muy bien, empezamos de esta manera. Y un texto de repente muy poco conocido: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En esta mañana vamos a hablar de generación incrédula. En la Biblia encontramos una generación súper incrédula, bastante incrédula. Antes de compartirles acerca de esta generación incrédula, queremos un poquito conocer, saber qué cosa es el reposo de los hijos de Dios. Porque el que ha entrado en el reposo de Dios, dice la Escritura, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Alguien se está desinflando por ahí. También ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces queremos un poquito saber qué es el reposo de los hijos de Dios. Nosotros encontramos en el hebreo una palabra muy conocida para reposo. ¿Cuál es? ¿La saben? Shabbat. La palabra Shabbat en hebreo nos habla de cesar, descansar, reposar o poner en reposo. Tanto en el hebreo como en el griego significa lo mismo. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a extraer para entender cuál es el reposo de los hijos de Dios. Y al final darnos cuenta que nosotros, todos aquellos que hemos creído en Él, ya hemos entrado en ese reposo. De aquí, de esta palabra hebrea Shabbat, es donde se extrae nuestra palabra castellana, sábado. Y algunos dicen que el Shabbat significa sábado, pero Shabbat no significa sábado. Shabbat, ¿qué cosa significa? Día de reposo, o simplemente es un verbo que significa reposar, descansar, cesar. Vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a nosotros a poder entender un poquito más acerca del reposo de los hijos de Dios. Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en Génesis 2:2, donde el origen del día de reposo se remonta ¿cuándo? A la creación. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra, y en el 7º día Dios descansó de sus obras. Dice la palabra de Dios: y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que Él había hecho. Entonces, pastor, una pregunta: ¿eso significa que Dios estaba cansado? Que Dios terminó maleta, ¿no? 6 días había estado trabajando de manera muy dura, de manera muy ardua.
Y al séptimo día, como Dios estaba sumamente cansado, entonces Dios, ¿qué se puso? A descansar. Para nada, no tiene que ver nada con eso. Dios sabemos que no se cansa. Dios es nuestro Dios omnipotente, todopoderoso. Es imposible que Dios se haya cansado. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que Dios haya reposado? Y reposó y se descansó en el día séptimo. Simplemente significa que en el día séptimo Dios había acabado de hacer toda su obra y había paralizado. Nada más. El segundo elemento lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10, donde Dios establece un día de reposo para su pueblo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas al séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él ninguna obra. No harás en él obra alguna. No lo harás tú, no lo hará tu esposa, no lo harán tus hijos, no lo harán tus criados, no lo harán, si tienes por ahí algunos animales que tienen, no hará nadie, absolutamente nadie. Y Dios estableció un día de reposo para su pueblo. Este día era para que ellos pudieran descansar. Ahora encontramos nosotros que los judíos trabajaban constantemente trabajaban, y encontramos en la ley que en la ley había muchas obras. Ellos, para poder ser justificados de sus pecados, tenían que realizar muchas obras. Entre ellas tenemos la de las ofrendas y los sacrificios por la expiación del pecado. Tenían que hacerlo constantemente para que de esta manera ellos puedan acercarse a Dios. Ahora encontramos una realidad distinta, que gracias a Jesucristo, nosotros según la ley ya no tenemos que seguir realizando los mismos sacrificios, porque Cristo Jesús vino a nosotros ¿para qué? Para poder darnos el descanso que nosotros tanto necesitamos. El tercer elemento que vamos a encontrar se encuentra en Éxodo capítulo 20, ahí arribita nada más, el versículo 8, donde vamos a encontrar que Dios santifica el día de reposo. Dice así la palabra de Dios: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios bendijo, santificó e hizo sagrado el día de reposo. Y así como Dios lo hizo con el día de reposo, de la misma manera. A ver, estamos acá, no es como se pierde, ¿no? Pero bueno, que estamos con alumnos de inicial, ¿no? De la misma manera que Dios santificó y bendijo el día de reposo, de la misma manera Cristo también santificó. Dios santificó a Cristo, al ungido, y lo envió para entregarnos a nosotros descanso y reposo, no solamente un día a la semana, sino para siempre. El cuarto y último elemento lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 8, donde dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No encontramos al mandamiento por encima de Dios, sino encontramos a Dios por encima del mandamiento. Porque sobre todas las cosas siempre estará. No es el mandamiento solamente de Dios, sino es Dios quien ha dado el mandamiento. Y acá Jesucristo muestra que Él está por encima aún del mismo mandamiento, porque Él mismo es Señor del día de reposo. Y hasta aquí todo lo que nosotros conocemos acerca del reposo. Hasta aquí cada uno de nosotros conocía con respecto al día de reposo que Dios había descansado en el día séptimo después de la creación. Conocíamos que Dios había establecido un día de reposo para su pueblo. Hasta aquí nosotros conocíamos que el día de reposo había sido santificado por Dios, y ahora vamos a entender nosotros los simbolismos. ¿Por qué todas estas cosas? Y hasta aquí nosotros conocemos que nuestro Señor Jesucristo es Señor mismo del día de reposo. ¿Cuál es la finalidad y el objetivo de un día de reposo? ¿Cuál es el propósito de Dios? Es que nos ve que nosotros estamos tan ajetreados, nos ve que nosotros estamos tan acelerados en este mundo, y dice: bueno, como yo te veo que estás así, entonces he destinado un día para que tú descanses de tus obras. Como Dios también reposó, entonces nosotros tenemos tratamos de darle a Dios el mismo pensamiento humano.
Cuando nosotros vemos que Dios descansó, decimos, ah, ya Dios estaba leña, ¿no? Dios estaba súper cansado, por eso tenía que descansar. Por eso se tiene que entender que nosotros también estamos cansados y existe un día a la semana que es día de reposo, nosotros tenemos que descansar. Y ese día es para darle la gloria a Dios, sí y no. ¿Por qué? Porque no hemos entendido en la totalidad lo que significa el reposo de los hijos de Dios. Porque hasta aquí solamente lo único que estamos viendo es el Antiguo Testamento. Y si estás viendo de esa manera, a través de estos cuatro elementos, entonces te vas a dar cuenta que todavía sigues en la ley. Pero nosotros hemos sido redimidos por Cristo. El mandamiento es invalidado por lo que Cristo hizo, no, fue reafirmado. De esta manera nosotros tenemos que entender ahora mucho mejor lo que significa para nosotros los creyentes el reposo de los hijos de Dios. Y volvemos a Hebreos 4:10. Volvemos a Hebreos 4:10, donde dice la palabra del Señor: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Pastor, entonces, ¿cómo concluimos esta parte? En que ya no hay lugar para las obras como base para nuestra justificación. De la misma manera que Dios paró y cesó, de la misma manera también nosotros hasta aquí hemos parado. Ese es el reposo. Hasta aquí nosotros hemos cesado, hemos parado de realizar obras según la ley para nuestra autojustificación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo en la cruz terminó con esa obra y de esta manera nosotros se nos ha garantizado un reposo para siempre para los hijos de Dios. No sé si hasta aquí me están entendiendo. Por favor, quiero que todos podamos comprender. Todos nosotros pensamos de que el reposo, ¿de qué se trata? Solamente se trata de dejar de trabajar, de echarme a dormir para reponer fuerzas. Eso solamente es parte. El reposo que Cristo nos ha venido a ofrecer a todos nosotros, trayendo las mismas enseñanzas del Antiguo Testamento, es un reposo ahora espiritual. Recuerden que el pueblo judío realizaba continuamente obras en la ley para su propia justificación. De esta manera ellos trataban de ser hallados justos delante de Dios, pero no lo alcanzaban. Constantemente tenían que estar realizando una obra tras otra, una obra tras otra. Ahora nosotros tenemos que seguir realizando obras para Dios, por supuesto, pero no pienses que si de repente al final del culto ya estás llevando las sillas, por llevar las sillas o por ayudar a llevar los instrumentos, ya te ganaste un lugar en el cielo. No es así. Realizamos las obras en agradecimiento a Dios por lo que Él hizo con nosotros, enviando a su único Hijo, pero no hacemos obras para autojustificación porque hemos reposado de esas obras. Ya no necesitamos hacer más obras para ser hallados justificados delante de Dios. Cristo terminó, y cuando Cristo terminó, nos dio a nosotros el reposo que ningún hombre podía obtener. Hermanos, en el mundo la gente se pasa ahora bien en la Teletón. Y todo el mundo quiere poner su granito de arena, porque creen que de esta manera están alcanzándose un espacio ahí con Dios. El mundo, hermanos, y los hombres en todo el mundo vienen realizando en muchas culturas, en muchas tribus, en muchas etnias, vienen realizando constantes rituales, sacrificios, ofrendas, tratan de hacer esto o aquello con la finalidad de autojustificarse. Pero es imposible, no se logra. Dios trayendo el mismo concepto del Antiguo Testamento que nos habla acerca del día de reposo, preparó un reposo para los hijos de Dios, y ese reposo se encontraba solamente en la persona de Jesucristo. Por eso nosotros encontramos en la palabra de Dios cuando Jesús dice: venid a mí, ahora entendemos, todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ven a mí si te sientes trabajado, cargado. Entonces nosotros hasta ahí entendemos solamente de nuestras obras,
Entendemos que Cristo nos quiere hacer descansar porque estamos cansados. Hermano, si tú te sientes cansado porque has trabajado tanto, ¿eso se soluciona? ¿Cómo se soluciona? Durmiendo. Come bien y de ahí al sobre. ¿Cómo te levantas al día siguiente? Entonces Cristo vino para eso, hazme el favor. ¿Quién está pensando así? Jálale la oreja al que está pensando así. Isaías 40 es que, como dice la Escritura, que Él multiplica las fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Entonces por eso que el Señor me da descanso así, y yo cuando me levanto, gracias a Dios por el descanso que me has dado. No, pues él creó el sueño para que nosotros podamos descansar. ¿En qué sentido? En que nos encontramos físicamente agotados. Acá vamos a terminar de aquí y algunos nos vamos a pasar, tenemos que terminar los collarines, hay que llenar todos los collarines y seguro los esposos van a terminar muy cansados. Y como las esposas entienden, le van a hacer sus masajitos, ¿no? En la cabecita, en el cuellito, ¿no? En los hombros, en la espalda, y van a terminar en los pies. Y hoy sí ya sabes algunos así. Pero con media es efectivo. Si alguno se siente cansado al finalizar, ¿qué tiene que hacer? Duerma temprano, hermano. Y aquí no va a usar el texto para qué, para decir, ay, Señor, tú dices tu palabra, ven a mí todos los que sientan cansados y trabajados, yo te daré descanso. El texto va más allá. Lo que Cristo quería decir es que en Él, y solamente en Él, se encuentra el reposo de los hijos de Dios. Aquello que el mundo tanto anhela y no logra conseguir. Ese reposo solamente está destinado para los creyentes, no para los crédulos. Sola y únicamente para los creyentes, aquellos que creen en Él, el reposo de los hijos de Dios está preparado para ellos. Entonces, después de hacer toda esta, como siempre, como suelo hacer esta breve introducción, para entender un poquito más, entonces ahora sí vamos a ir al texto que necesitamos. Pero no podía pasar por alto eso porque no se iba a entender, porque vamos a hablar mucho acerca del reposo de los hijos de Dios, y si no les explicaba un poquito, no se iba a entender. Nos vamos a situar en Hebreos, en el capítulo 3. Capítulo 3 de Hebreos. Y vamos a dar lectura del versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que ellos nunca entrarían en el reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, todos los días, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y aquí vienen las 3 preguntas que vamos a estudiarlas en esta mañana. La primera de ellas es, ¿quiénes fueron los que habiendo oído? ¿Oído qué? ¿Oído qué, hermanos? La palabra. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído la palabra le provocaron? Y la respuesta, ¿acaso no fueron, y nota la palabra ahí, todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron a Dios? Miren, ¿quiénes fueron? ¿Algunos? Dice la Biblia, todos. Todos los que habían salido de Egipto por mano de Moisés. Segunda pregunta. ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado? 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos
cayeron en el desierto. ¿Con quiénes Dios estuvo disgustado? Con todos aquellos que habían pecado, cuyos cuerpos de todos murieron ¿dónde? En pleno desierto. Tercera, ¿y a quienes Dios juró que no entrarían en su reposo? ¿A quiénes? A aquellos que desobedecieron. Y vemos, dice la Escritura, que ellos no pudieron entrar a causa de ¿qué? ¿Cuál fue el factor? ¿Cuál fue? No, vamos, seamos más específicos. Sé que el pecado, pero ¿a causa de qué? Incredulidad. Mis queridos hermanos, existen cantidad de pecados que satanizamos. Entre ellos, para nosotros, digamos, ¿cuáles son los peores pecados de la iglesia cristiana? A ver, vamos. ¿Cuáles son? Fornicación, por acá. Adulterio, ¿qué más? Pornografía, ¿no? ¿Cómo? Mentira. ¿Cuáles otros? ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo. Vanidad, envidia, existen muchos pecados. Falta de... Bueno, eso es lo que vamos a ver ustedes. Maldad, perversidad, lujurias, lascivias, pleitos, contiendas, celos, enemistades, cosas contra las cuales la ira de Dios se revela contra todo eso, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con su injusticia detienen la verdad de Dios. Entonces encontramos pecados que cuando tú te enteras, por ejemplo como el capítulo 5 de Corintios, de la primera carta, cuando Pablo se enteró de que había un pecado terrible. ¿Cuál era el pecado? De que había una mujer que se acostaba con el papá y con el hijo. Y uno lo escucha y sobre todo la mujer, ya me imagino. Bueno, acá no hay definitivamente, ¿no? A las hermanas no, nada con chisme. Acá no van esas cosas. Cuando las hermanas no hay nada de chisme. Entonces, y se escandalizarían. Cuando hay temas de infidelidades, uno se asombra, se sorprende y dice, wow, esto sí no tiene perdón de Dios. Y así satanizamos muchos pecados. Pero existe uno que a nosotros no nos parece pecado. Y fue la causa por la cual todo el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, me refiero específicamente, no entraron en la tierra prometida. No entraron en el reposo de Dios. ¿Cuál fue? Lo que tú y yo no consideramos pecado. Y es uno de los más terribles. Es la incredulidad. Nota que hubieron muchos que no entraron en la tierra prometida por causa de incredulidad. Así que espero que muchos de aquí, en esta mañana, no tengamos ese pecado en nuestras vidas. No seamos incrédulos, sino que seamos creyentes. Hermano, hoy en día está de moda no creerle a Dios y no creer en Dios. Hoy en día, si tú no le crees a Dios, no hay ningún problema. Y creemos que el pueblo de Dios se va a seguir extendiendo y uno dice, bueno, yo creo que sí, pero como nos falta economía y bueno, y nos falta esto, y todavía no terminamos el templo y esto, no sé exactamente. ¿Y saben por qué? Por no conocer la voluntad de Dios, por no estar parado bien en la palabra del Señor. ¿Y quiénes fueron los que no entraron? Aquellos que fueron por causa de su incredulidad. Así que tú te consideras cristiano en esta mañana, todos dicen, amén, me considero creyente, pero cuidado, no sea que alguno, miren, no habiendo creído en Dios, no haya entrado en su reposo. No sé si me están cantando. Ustedes saben que la salvación es por fe y solamente por fe. Pero si hay alguno de los que estamos en esta mañana aquí, que se dice ser cristiano y no ha creído en el Señor, no ha entrado en el reposo de Dios. Como dirían el dicho, no, a quien cae el guante, que se le chanca. Pero queremos terminar en esta mañana no siendo incrédulos, como Dios le dijo, como Jesús le dijo a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino sé creyente. Entonces nos situamos en estos momentos en la historia. Nos situamos todos en la historia.
Y en la historia vamos a encontrar de que había 12 espías, los cuales mandó Moisés a reconocer a la tierra prometida. Y nos vamos a ir al libro de Números, un momento. Voy a buscarlo, no lo apuntó. Al libro de Números, el versículo 13 y 14, capítulo 13 y 14. Doce espías, uno por cada tribu de los hijos de Israel. Números capítulo 13 y capítulo 14. Y tal vez en esta mañana te sientas identificado con uno de estos dos grupos. Moisés mandó un solo grupo a la tierra prometida. Era un varón por cada una de las tribus de los hijos de Israel. Un solo grupo de 12 hombres que fueron enviados a reconocer la tierra prometida y que traigan su testimonio. ¿Cómo era la tierra? Si la tierra era buena en gran manera, quiénes eran los que lo habitaban, o si no estaba habitada, y tenían que traer el informe, traérselo a Moisés, para que todo el pueblo de Dios pueda escuchar. Se enviaron 12 espías. Al regreso, se dividieron los 12 en dos grupos. Un grupo de 10 y otro grupo de 2. En el grupo minoritario de 2 se encontraba Josué y Caleb. Y ahora noten esto: 12 espías, al regreso 2 grupos y 2 formas de poder ver un mismo hecho. Acá no me han puesto agua, quería hacerles ese ejemplo. Hay bastante para hacer. Y digo una pregunta, y podemos pasarnos así y preguntamos a cada uno y le decimos: hermanos, le preguntamos a uno, para usted, ¿cómo ve el lugar donde estamos reunidos? Y un hermano mirará y dirá: yo veo que el lugar donde estamos reunidos, ¿qué es? Es un auditorio. Es un auditorio que tiene una cancha de fulbito y tiene para jugar básquet. Y donde se pueden hacer eventos. Y por ahí le preguntas a otro hermano, estamos en un mismo lugar, y le preguntas: ¿qué es lo que ves? Y él dice: yo veo un templo. Y veo una iglesia congregada alabando a Dios. Estamos hablando de un mismo hecho. 2 formas distintas de poder ver. ¿Dónde radica la diferencia? Ahora lo vamos a ver. Pregunto, el primer hermano que dijo lo que dijo, ¿mintió? ¿Mintió? No mintió. Dijo la verdad. Porque es cierto, el lugar donde estamos es un auditorio muy grande, que tiene cancha de fulbito y para jugar básquet. El otro hermano pregunta: ¿mintió al decir que para él esto es un templo donde está congregada la iglesia del Señor? No, tampoco mintió. La pregunta es: pastor, ¿dónde radica la diferencia? Estamos hablando de un mismo lugar, un mismo hecho, un mismo evento, 2 formas distintas de poder verlo y apreciarlo. Y ahora vamos a ver cómo lo vieron. Y ahora vamos a entender por qué, cuál es la gravedad de lo que había ocurrido. Que solo porque no creyeron es mucho más que eso, hermanos. Vamos a verlo. Números, capítulo 13. Y vamos a encontrar, número 1, el primer testimonio. Es el testimonio de los incrédulos. Y espero de que alguno de nosotros no nos encontremos en este grupo de los 10 espías. Dice la palabra de Dios, Números, capítulo 13, 27 en adelante. Y ellos regresaron y les contaron diciendo: realmente esto es lo que ellos habían visto. Llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, Moisés, la cual ciertamente es verdad, que fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Habían traído inclusive un fruto de la tierra. Mas el pueblo que habita aquella tierra
es muy fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la donde pasaron para reconocerla, por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, esto es, a nuestro parecer, a su propia percepción, de acuerdo a lo que ellos mismos habían visto y percibido, éramos como langostas, y también así les parecíamos a ellos. ¿Qué era lo que ellos habían visto? Era lo que estaba delante de sus ojos. Lo que estaba delante de sus ojos habían visto. Moisés, es verdad, la tierra a la cual nos enviaste sí es cierto lo que dice. Es tierra donde fluye la leche y la miel. Es más, aquí te entregamos y te mostramos un fruto de la tierra, que es sobremanera. Es muy bueno el fruto de la tierra. Pero eso sí, esa tierra está habitada. En esa tierra están los descendientes de los hijos de Anac, la raza de los gigantes. Y cuando nosotros los hemos visto, nos veíamos nosotros como langostas delante de ellos, y a ellos también les parecíamos de la misma manera. La pregunta es hasta aquí: ¿era verdad o era mentira lo que ellos decían? ¿Qué me dicen, hermano? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Era cierto. Era cierto. Ahora, estamos hablando de un mensaje desalentador. ¿Cómo se le llama eso? Esto se llama percepción circunstancial. Una vez más, preguntamos para algunos de los que estamos aquí, el lugar donde nos encontramos en estos momentos congregados, y le preguntas qué es, y dirá: para mí es un auditorio. Y le preguntarás: ¿tú crees que se pueden hacer ahí los cultos? Y de repente dirá: no, porque está abierto y además no parece templo, ¿no? La pregunta es: ¿estará mintiendo el tal hermano? No está mintiendo. Eso se llama percepción circunstancial. Y tenemos infinidad de problemas. Y tenemos problema por acá y problema por allá. Y el hermano prácticamente está totalmente derrumbado, porque dice que ese problema no tiene solución. ¿Verdad o mentira? Eso es una percepción de acuerdo a las circunstancias. Es que nosotros somos hombres y mujeres que necesitamos ver para creer. Que si tú, de acuerdo a lo que ves, de acuerdo a lo que escuchas, de acuerdo a lo que sientes, consideras que es correcto, entonces para ti está bien. Ahora, notemos, ese es uno, a través de la razón. Dos, lo vamos a la motivación. De acuerdo a la motivación, ese era un mensaje desalentador. Miren, ellos, su percepción, de acuerdo a las circunstancias, estaba en base a lo que ellos entendían, de acuerdo a lo que razonaban. Y segundo, de acuerdo a cómo se sentían, decían el mensaje. No sé si por ahí, al hermano que está a tu lado, no sé si por ahí te parecerá haber visto a esta clase de hermanos. A ver, mira el que está a tu lado y fíjate si es él o ella. Al fin, míralo bien, de repente te estás confundiendo, puede ser. Parecido, como que tienen un aire. No ha venido. No ha venido. Pero eso es parte del ser humano. El ser humano siempre va a hacer lo mismo. El ser humano va a hacer lo mismo. Porque nosotros, de acuerdo a lo que entra con nuestros ojos, escuchamos, de acuerdo a nuestros 5 sentidos, podemos percibir las cosas. Y percibimos las cosas que están dentro de nuestra realidad contextual del momento. Y está bien. 1, 2, de acuerdo a cómo lo apreciamos, sentimos.
Y lo vemos y decimos acá como que está mucho mejor que en el Redentor. Decimos, no, acá está más chévere. Y como ahora me siento más motivado para lanzarle, no sé qué dijo por ahí, ahora sí, como hay más espacio, le vamos a lanzar al Señor. Qué raro, porque no vi a nadie lanzar. De acuerdo a lo que miró, así no. De acuerdo a lo que vio y apreció, se sintió más motivado y emocionado. Si sus pies le picaban, así estaba, ¿no? Dijo, acá sí la hacemos. Acá sí es full danza, full alabanza, así que suba. No, sube. Y acá ahora sí, nada, no se vio nada. Esa es una forma de ver las cosas. Pero así ven los incrédulos. Gracias a Dios que nosotros somos cristianos, somos creyentes. Y cuidado con ver las cosas con esos ojos. La fe es algo que está fuera de los 5 sentidos. La fe muchas veces no se entiende. A veces por ahí no la percibo con mi oído, no la percibo con mis ojos. No tengo que tocarla y digo, ahora entiendo que sí es real. No es así. La fe tiene otra base. Y vamos a encontrar el segundo testimonio. El testimonio de los grimanenses. El testimonio de Grimm. El testimonio de los creyentes. No sé si estará bien dicho. Ya queda ya, ¿no? Y yo veía solamente lo que estaban delante de sus ojos. Y antes de pasar, ¿se acuerdan del caso de Eliseo y su siervo? El siervo estaba asustadísimo porque veía que venía el ejército enemigo. Miles de hombres a caballo. Decían, de acá no salimos. Pero Eliseo estaba tranquilo. Eliseo estaba tranquilo. Como dirían los muchachos, Eliseo estaba tranquilo. Nada, no, Eliseo normal, tranquilo. Tenía mucha paz. Pero su criado, su siervo estaba preocupadísimo. Acá sí nos matan. Ustedes no le entiendo porque Eliseo está recontra tranquilo, preocupadísimo. Es que Eliseo veía lo que no podía ver él. Una vez más, un mismo hecho, 2 formas distintas de verlo, 2 formas distintas de percibirlo, 2 formas distintas de sentirlo. Pero también se siente, no solo se entiende. Entonces vamos, segundo, el testimonio de los creyentes. En el mismo Números, capítulo 13, versículo 30, entonces uno de ellos, llamado Caleb, cuando todos los 10 espías daban su mensaje desalentador, recontra pesimista, fuera de contexto, sin usar la Biblia, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14, versículo 6. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían también reconocido la tierra, rasgaron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y le dijeron, la tierra por donde pasamos para reconocerla, de la misma manera que ellos han dicho, es cierto, es tierra en gran manera buena. Pero si Jehová se agradare de nosotros, si hallamos gracia a nosotros delante de sus ojos, entonces Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra donde realmente fluye leche y miel. Por tanto, no seamos rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Una vez más encontramos la misma realidad, pero un testimonio distinto. Un testimonio distinto. Los 12 habían ido y habían visto. La diferencia está en que los incrédulos ven lo que está delante de sus ojos. Y los que creen, ven con fe. ¿Amén? Ellos estaban mirando
con fe. Eso es por encima de las circunstancias. Porque la fe siempre estará por encima de las circunstancias. Como dice la Escritura, como quien se sostiene en el invisible. Pero creo en medio de lo que no veo. Y de acuerdo a lo que ellos habían entendido por la fe, también sentían: nosotros podremos, nos comeremos como pan. Si no somos rebeldes y hallamos gracia delante de sus ojos, lo haremos. Dos formas distintas de ver las cosas. La pregunta es: ¿por qué unos creyeron y por qué otros no? Noten que todos de los 12 que habían ido estuvieron en Egipto como esclavos. Hay algunos que todavía se siguen sintiendo esclavos y se ven como esclavos. Pastor, yo no puedo dejar el pecado. Pastor, yo no puedo dejar esto o aquello. Ese es el testimonio de los incrédulos. Los 12 estuvieron en Egipto como esclavos. Pregunto, ¿los 12 habían visto los milagros hechos en Egipto? ¿Habían visto cómo el imperio egipcio había sido destruido por 10 juicios enviados por Dios? Los 12 estuvieron cuando las aguas del mar se separaron en dos. ¿Estuvieron? Los 12 estuvieron cuando Dios envió el maná del cielo y carne del cielo para que coman y se sustenten, ellos y sus hijos. Sí. Los 12 bebieron de la misma agua que salía de la roca, y esa roca era Jesucristo. Sí. La pregunta es: ¿por qué unos creyeron y por qué los otros no? Si todos habían visto los mismos milagros. Aquí en la iglesia todos han visto milagros hechos por Dios, pero unos creen y otros no creen. Pastor, ¿dónde radica la diferencia? ¿Por qué hay una generación incrédula? ¿Y por qué son pocos los creyentes? Ustedes conocen el texto, ¿verdad? Porque amplio es el camino y muy amplia la puerta que lleva a la perdición. Y por ahí van un montón, incluyendo a los que asisten a las iglesias evangélicas. Pero si tú no sabías eso, ahora tienes que saberlo. La única manera de entrar en el reposo de los hijos de Dios es creyendo por la fe. No hay otra forma. ¿Dónde está la diferencia? ¿Saben dónde está? En los milagros. Y alguien dice: si en esta iglesia hubiera milagros portentosos, si muertos se levantarían, si algunos que están muertos se levantarían de la muerte a la vida. ¡Wow! ¡Qué milagro! Si en estos momentos nos traen a una persona en una silla de ruedas y oramos y se levanta, ¡wow! El próximo domingo tenemos la iglesia llena de enfermos y llena de curiosos, los que quieren venir a ver si es cierto o no. Y cuando vemos esos milagros así, vemos y decimos: ahí está Dios, ahí está la presencia de Dios, qué grande milagro. Y decimos: si hubieran este tipo de milagros, por eso algunos dicen: si en tu iglesia todos hablaran lenguas, si en tu iglesia interpretaran, si en tu iglesia hubieran todas estas cosas, sanidades y grandes milagros y grandes prodigios, esa iglesia sería de Dios. Y esa iglesia dejaría de ser incrédula y sería creyente. Es mentira. Hermanos, de los profetas que Dios levantó, incluyendo a Jesús como profeta de Dios, ni Jesús hizo los milagros. Miren, ni Jesús hizo los milagros que hizo Jesús por mano de Dios. De los varones profetas no ha habido ninguno, según la Biblia, primero como Moisés fiel en toda su casa, y segundo en todas sus obras, en todas las señales que se hicieron y los prodigios que Dios manifestó sacando al pueblo de Israel con mano poderosa. Ninguno. Pero la Biblia dice que a ellos no les bastó. ¿Saben por qué? Por no oír con fe. Ahí está el problema. Algunos tienen la base de la fe sobre los milagros. Esos son los incrédulos. Los creyentes tienen la base de la fe sobre la palabra de Dios. Ahí está el ejemplo.
Gloria a Dios. Lo que te hace creyente es el oír con fe, oír la palabra de Dios. No, pastor, es que el milagro más grande es que ese muchacho se levante de esa silla donde está postrado por tantos años. Y la respuesta es no. Cristo no vino a sanar enfermos, pero lo hizo. Siendo Dios, un Dios de sanidad. Pero no fue su propósito. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. El milagro más grande que puede existir, y ahora se los explico, es la conversión en el creyente. No hay milagro en el mundo más portentoso, milagro más excelso, que más nos maraville, que sea la conversión de un incrédulo. Es el más grande milagro. Pastor, ¿por qué? Alguien le preguntará, y esta es la respuesta. Para tener que levantar, y nos vamos al caso donde bajaron al paralítico del techo, y Jesús le dijo: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y todos se quedaron maravillados y dijeron: wow, qué grande milagro. ¿Qué hizo Jesús para que ese milagro se dé? ¿Qué hizo? ¿Conmigo? ¿Qué hizo? Dijo la palabra y ¿qué pasó? Y se cumplió. Y se cumplió. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y he aquí que el que estaba postrado en su lecho se levantó. Entonces, para este tipo de milagros, simplemente el Señor dice la palabra y se hace. Pero existe una gran diferencia con el milagro en la conversión. Acá Jesús no dijo la palabra y se sanaron. Acá Cristo no dijo la palabra y se salvaron. Acá Él tuvo que morir, padecer mucho por nuestros pecados, por nuestros errores. Porque algunos dicen: no, pues Dios tuvo misericordia de nosotros y así. Hermanos, los pecados que hicimos seguían su curso. Y sí tenía que ser pagado, solo que alguien pagó por nosotros. Dios envió a su único Hijo para morir en favor del hombre. Cristo padeció, según Filipenses 2, del 5 en adelante, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La muerte de Jesucristo y sus padecimientos y su posterior resurrección hizo posible que en esta mañana tú y yo estemos aquí. Se le borró el fueguito de los ojos a algunos. Los desengañé, pero a ver, los desengañó. Mi sentir no está para darles y decirles que no hay milagros. Pero si esos milagros fueran tan indispensables para el crecimiento de la iglesia, se verían por todo lugar. Para el crecimiento de la iglesia, esos milagros no son indispensables. Pero gracias a Dios por los milagros que Él da. Y si nos paramos bien en la Escritura, el milagro no es para que tú y yo creamos. El milagro es para que nuestra fe sea reafirmada y confirmada. Para eso son las señales, pero no son para creer. La Biblia no dice que es para creer. Dice que es para confirmar las señales. Pero aunque no hubieran, no necesitamos. Porque Cristo ya realizó el más grande milagro de nuestros días. ¿Nos separamos bien en la Escritura? ¿Amén? Es que lo que queremos es dejar de ser una generación incrédula. Hermano, si no hay Biblia en tu vida, y sabías que la Escritura ha sido dado para gente indocta como nosotros, ¿no? No, esos son para los grandes teólogos, son mentiras. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde están ellos? Como está escrito, Dios premia a los sabios en su propia astucia. A todos los que se creen recontra inteligentes, a todos los que se creen recontra pensadores y todo eso. ¿Acaso no es más sabio la persona que escuchando con fe lo aplica y le pregunta: ¿cuántos estudios tienes? A la justa se ha terminado el colegio y sí, que no ha terminado. Y es más sabio. Y no lo digo para sentirse mal, sino por el contrario. Y si tú revisas entre los apóstoles del Señor Jesucristo, ¿a quién encuentras? Seguro ahí estaban los fariseos, ¿no? Estaban los saduceos y la más alta élite de los sacerdotes. Nada. Pescadores, recaudadores de impuestos,
gente del vulgo, gente como tú y como yo, gente que no conocía mucho, pero agradó a Dios, y era su voluntad salvar a todos los que crean en Él por la necedad de la predicación. Porque la predicación ante los ojos de los sabios de este mundo es necedad, pero ante los ojos de Dios es sabiduría y poder de Dios. Sabiduría y poder de Dios para todo aquel que cree. Los judíos pedían señales y milagros. Acá lo vemos. Los griegos pedían conocimiento. Pero para los que decidieron creer, Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios para los que creen. Qué precioso. Encontramos un gran poder en la revelación dada por Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y qué precioso es poderlo tener para nuestra vida. Un mismo hecho, dos testimonios distintos. Los que creen y aquellos que no creen. Vamos a terminar con el libro de Hebreos. Nuevamente vamos a regresar. Hebreos capítulo 4. Y con esto vamos a terminar. ¿Cuál es el juicio o cuál fue el juicio para los incrédulos? 40 días fue que tomaron en ir y regresar. ¿Cuánto hace, pastor, 40 días? Casi aproximadamente se debe haber tomado 20 días para ir y 20 días para regresar. ¿Eso cuánto tiempo hace? Poco más de un mes. Estamos hablando de un mes y 2 semanas más o menos. Que les demoró a ellos en ir y regresar. ¿Cuánto tiempo les iba a tomar solamente en ir? Un aproximado, vamos a suponer. Ellos estaban solos, de repente se demoraron, fueron más rápidos, pero cargando con todo, vamos a suponer que un mes se demorarían para llegar. Un mes. 40 años se demoraron. ¿Saben por qué a veces las bendiciones de Dios no caen aquí? Y hablo de en general la iglesia del Señor. Es por la falta de fe. A veces para hacer algunas cosas debería tomar poco tiempo, pero a veces nos demora años, porque el pueblo no cree. ¿Cómo Dios les hizo pagar a los incrédulos? 40 días fueron lo que ellos tenían que ir. Les demoró en ir y reconocer la tierra, por cuanto ellos no creyeron en mí. Yo los haré vagar en este desierto y pagarán un día, un año por cada día que no creyeron en mí, y conocerán mi castigo, dice el Señor. De todos aquellos que tienen 20 años para arriba, ninguno de ellos pisará la tierra, la cual yo les prometí que les entregaría. Ellos habían murmurado ante los oídos de Dios y habían dicho: ¿por qué Dios nos ha traído acá? Mejor hubiese sido que hubiésemos quedado en Egipto. O sea, les gustaba la vida de esclavos. ¿No te parece estar viéndolo en la vida de algunos, si no es en tu propia vida? Teniendo Dios dándole la oportunidad de ellos de poder descansar y reposar de la vida que ellos habían llevado, más de 400 años bajo la esclavitud de Egipto. Y ellos tenían la oportunidad de ir a una tierra donde iban a sembrar y a cosechar lo que ellos mismos iban a comer. Pero preferían ir a Egipto y continuar como esclavos. ¿No hay algunos acá que les gusta lo mismo? Teniendo una vida en el Señor para gozar de una vida en libertad, quieren seguir viviendo esclavos del pecado. Pues ¿quién entiende? ¿Quién entiende a esa gente? Y Dios le dijo: hasta aquí nada más. De los que tienen 20 años para arriba, todos morirán y sus cuerpos caerán en el desierto. Ninguno entrará y conocerá el castigo. Este es el Dios de justicia. Justicia piden, justicia recibirán. Y esta es la justicia por sus pecados, por no creer en Él. Es terrible no creer en Dios, solo por no creer en Dios. Y ese fue el castigo por su pecado. ¿Cómo estaremos nosotros en esta mañana? ¿Crees en Dios? ¿Creemos en el Señor? Para creer en Dios necesito conocerlo.
definitivamente que ellos no conocían al Señor. Era un pueblo que no conocía a su Dios. Les había, parece, agradado la vida de esclavitud en la cual ellos se encontraban. Todavía se sentían esclavos. ¿Todavía te sientes esclavo del pecado? ¿Te sientes esclava del pecado? Por ahí sientes que el pecado se ha apoderado de tu vida y no lo puedes dejar. ¿Sabes dónde está el problema? En que Josué y Caleb habían confiado en Dios porque ellos conocían a Dios. Y ellos miraban el problema, pero ellos decían: Señor, yo sé que es prácticamente imposible de entrar, pero se aferraron a la palabra y a la promesa que Dios les había dado y que les había dicho: esta tierra será para ustedes. Y ellos miraban por encima del problema. Dicen: a pesar de que haya todas estas cosas, tú nos has prometido, entonces tú nos harás entrar. Tú nos harás entrar. Hermano, el pueblo que salió de Egipto, estaba el pueblo más o menos entre 1 millón a 2 millones o más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Esto yo siempre le digo a varios, no para que digamos wow, sino para que entendamos que las puertas de Dios son estrechas, que pocos son los que la hallan, de más de 2 millones de personas que salieron de Egipto, y que Dios les prometió la tierra, les dijo: esta tierra va a ser por ustedes. Dios perdonó su pecado, pero nunca entraron en el reposo de Dios. Salieron más de 2 millones de personas, pero ¿cuántas entraron? 2 de las que salieron de Egipto. El resto del pueblo de Israel que ingresó eran hombres y mujeres, niños y niñas que no habían nacido en Egipto, sino que habían nacido en el desierto. A ellos que sus padres habían dicho: no, ustedes vamos a morir acá, va a venir el enemigo y nos va a destruir. Ellos entraron a la tierra prometida, pero de los que salieron de Egipto con la promesa de Dios, solo 2 entraron: Josué y Caleb. Cuando dice la Biblia: por cuanto en ellos había otro espíritu, nos dice la palabra de Dios, porque ellos, de todos los que habían salido, miren, hermano, eran los únicos que creían en Dios. A veces cuando uno lee estas cosas te da ganas de llorar y decir: Señor. Y hoy en día es la misma realidad. No sé cuántos millones de personas habitan en el mundo. Y a todas las personas, a todos, sin ninguna excepción, y hablo ahora en todas las generaciones, Dios les ha prometido un reposo. De los millones y millones de personas, solo aquí, en Villa María del Triunfo, en la Tablada del Urí, debe vivir no sé cuánto, no sé si, por ahí si alguien me ayuda, 500.000 personas, 600.000, algo así, ¿no? No creo que lleguemos al millón. Vamos a poner que vivimos, no sé, 600.000 personas. Hay pocas iglesias en la Tablada, de las cuales deben estar congregadas un número. Vamos a poner que ni siquiera creo que lleguemos a ese número, de 1.000 personas, de 600.000 personas. Hermanos, el número es... Y en estos momentos ninguno de ellos entrará en el reposo de Dios, solo por incredulidad. Y aún existen muchos que, habiendo oído la palabra, como vamos a verlo para terminar, no les aprovechó. ¿Cómo es eso, pastor? Que asistiendo al culto, van a su célula, van a un jueves de oración, están en un ayuno, están en una vigilia, donde constantemente escuchan la palabra de Dios, pero dice la Biblia que tampoco entrarán en el reposo. ¿Por qué? Por no oír con fe. O sea que existen muchos, aún de los que nos encontramos aquí, que tampoco entrarán en el reposo. Yo no puedo levantar mi mano y señalar a alguien y decirle tú y tú. No es mi función. Mi función es pregonar, predicar y exponer la palabra de Dios. Está en nosotros, de acuerdo a lo que escuchamos,
ver en nuestra propia vida y darnos cuenta cuál es nuestro testimonio que damos. Y aquí me paro. Cuando le vas a predicar a alguien, ¿de qué le hablas? De tus problemas. Algunos les escuchamos eso. Es difícil escucharle a alguien que le predica. Hay algunos que predican y dicen, sí, pues, y lo ven a él cristiano y está tomando. Es que no puedo dejar esto, sí, es que es difícil. Está peleando con su mujer. Es que ella es así. Ella, es que él es así. Les cuenta con el cigarro, es que no puedo dejar, el pastor, esto. No quiere venir a la iglesia, es ese rebelde, el pastor, es que la carne me jala. Es que es así. Pero escucha la palabra de Dios, pero oye la predicación, pero no le aprovecha. Puro problema en su vida. Algunos creen que nosotros no tenemos problemas, ¿no? Y le escuchas a nosotros. Pastor, sí, estoy pasando este problema, pero en medio de esto, yo tengo mi Dios que me ha prometido que me va a ayudar. Mira que me siento que no tengo fuerzas, pero Dios está conmigo. Dos testimonios distintos, una misma realidad.